Estás escuchando El Mensajero de Dios, un espacio donde puedes recibir una palabra de vida eterna. El Mensajero de Dios. Mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, queremos compartir con ustedes con el tema el liderazgo y el relevo. Soy su pastor y amigo, Guarionex Montaño. El liderazgo es una cualidad que tienen algunas personas que podríamos considerarla una virtud o un don de Dios, que se puede perfeccionar con el tiempo, con la experiencia, con el ejercicio, con la lectura, pero debe nacer con aquel don que haga posible que los demás hagan lo que no quieren hacer, que los demás imiten lo que tú haces, que los demás quieran ser como tú. A esto se le podría decir, esta persona tiene un liderazgo que convence con sus actitudes a los demás de lo que no están convencidos, que hace que caminen detrás de ti. Eso hará que se haga posible, eso expresa que esta persona tiene un liderazgo. Pero hay algo, y es lo siguiente. El líder tiene que ser una persona que sienta compasión por los demás, que le duela lo que le duele a los demás, porque esto va a crear que los demás confíen en ese líder, porque se conduele de los demás, no es indolente, sufre cuando los demás sufren. Entonces, esto va a cautivar a las personas cada día y se van a sentir confiados porque estamos al lado de alguien que también no solo quiere que hagamos las cosas, sino que también protege a las personas que de una u otra manera se llevan de ese liderazgo o ¿cómo te explico? Se dejan conducir por este liderazgo. Y entonces esto hará posible que la persona tenga un grupo de seguidores, de admiradores, no solo admiradores, sino personas que lo siguen y que son guiados de una u otra manera, son guiados por un camino, por un sendero, hacia realizar, hacia obtener un fin que el líder le ha de señalar a aquellas personas. ¿Qué sucede? En el plano espiritual, nosotros tenemos un Moisés que entre los líderes es una persona que hay que considerarlo como el ejemplo de todos los líderes y de todos los tiempos. Moisés tiene que guiar al pueblo de Israel por un desierto. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Si no hay alguien que sea líder, no hace que ese pueblo camine por un lugar tan difícil, tan hostil. Pero se trataba de una persona que tenía un liderazgo y que el pueblo le obedecía, que el pueblo aceptaba lo que aquel hombre le decía y caminaban por fe. La fe debería estar puesta en Dios, pero también en el líder que ellos tenían, en el cual se sentían tan confiados que cuando había una necesidad o cuando había un problema, algunas veces en vez de clamar a Dios, clamaban al líder. El líder es aquella persona que se convierte como si fuera el que representa lo divino que tú no ves. No es que es el Dios, pero es a la persona a quien tú ves que depende de Dios y que tú realmente vas a confiar en Dios a través de ese líder, de sus palabras. Y esto es lo que realmente hace falta en el liderazgo. Personas que inspiren confianza, personas que hagan que los demás les sigan, personas que crean en lo que tú le dices a los demás sin ver el resultado, porque tu liderazgo lo hará creer a ciega, confiar que no van a fallar porque tienen su mirada puesta en aquel líder
que de una u otra manera ha sido efectivo en lo que le dice a las multitudes. Pero también hay algo muy importante. Una de las cosas que el líder debe pensar es que no va a ser para siempre. Algo muy importante que el líder tenga presente. Yo no voy a ser para siempre y me gustaría que cuando termine mi existencia o mi tiempo de liderar, alguien pueda seguir detrás de mí para que la obra que he iniciado sea verdaderamente gloriosa y efectiva. Porque hay un líder que cuando se va se lleva su obra. Hay un líder que cuando él terminó el proyecto. En la política hay personas que han actuado así, en el ministerio hay personas que han actuado así, que hacen que el pueblo lo siga a ellos como el único, como un Mesías, como un ser que después de mí nadie podrá llegar a guiar o a continuar este proyecto. Cuando esto sucede, es una de las señales más miserables que puede tener un liderazgo. Ser absoluto, ser autosuficiente en todas las cosas y que cuando yo termine, también terminó mi obra y terminó todo. Quedó sucumbido todo lo que fue un sueño mientras estuve vivo. Entonces, para poder garantizar que así no suceda, el líder debe ir trabajando y mostrándole a los demás que alguien del grupo podrá liderar el pueblo cuando yo falte. Hay que dar la oportunidad a los demás. Hay que permitirle que con errores y sin errores, faltándole perfección, pero que también el pueblo vea que hay alguien a quien el líder nos está enseñando que a falta suya, esta persona podría sustituirme. ¿Qué sucede? Cuando el líder hace esto, cada vez más será apreciado por sus seguidores, porque no es un líder egoísta, porque no es un líder que tiene una preocupación porque su nombre sea inmortalizado y nada más. El líder que trabaja de esa manera no tiene visión del futuro, sino es un líder que tiene en su memoria, en su proyecto, que sea sepultado con él su obra. Y esto es una situación que cuando el líder trabaja de esa manera, en vez de ser un buen líder, será un líder miserable, criticado, y que los demás tendrán que decir, ¿cómo es posible que cuando él acabó, también acabó su obra? Por buena que fuera su obra, si el líder no se preocupó porque alguien continuara la obra que él ha comenzado, no es un buen líder. Y para hacer esto es necesario que dentro de nuestro liderazgo, dentro de nuestro trabajo, en el momento más brillante de nuestra expresión de liderazgo, tenemos que siempre buscar a alguien y darle la oportunidad, estando nosotros presentes en el liderazgo, para que el pueblo vaya comprendiendo que si un día yo le faltare, pues hay alguien que ya se le va señalando. Y a aquella persona a quien se le va señalando también se le va instruyendo, también se le va aconsejando. Y cuando haya hecho algo que no es suficientemente correcto porque es inexperto, se le dice lo siguiente: la próxima vez tú lo harás mejor. Nosotros somos hechura de Jesucristo, el gran líder, que se empeñó no solo en predicar el evangelio, sino enseñarle a 12 apóstoles para que cuando él no estuviera, aquellos 12 hicieran las mismas señales, los mismos milagros, predicaran el mismo mensaje. Y gracias a Jesucristo y a ese liderazgo digno de imitar, el Evangelio de Cristo tiene más de 2000 años en la tierra, porque el gran líder lo trajo, lo instruyó, lo enseñó, y cuando se fue dejó seguidores que continúen el Evangelio, y aún aquellos seguidores se fueron, sigue el Evangelio de Cristo
como la esperanza de salvación para esta humanidad. Dios le bendiga rica.